Bien amigos, seguimos en las 5 de las 7 aquí por RPP Televisión y ahora tenemos el gusto de saludar a nuestra colega periodista Sol Carreño, a quien le agradecemos por supuesto por su gentileza. Sol, ¿cómo está? Buenas noches, gusto de saludarla. Hola, muy buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos comentar esta situación, no solamente del proyecto de ley que ha presentado Perú Libre, sino también la situación de la prensa en general y básicamente en el tema de las coberturas informativas. Comentábamos esto justo con el congresista de Perú Libre, con quien hemos conversado hace minutos nada más, Alex Flores, y manifestábamos que muchas de las dudas que hay, evidentemente con relación a la gestión gubernamental, se debe a que el presidente lamentablemente o los ministros son muy reacios a declarar a la prensa e informar a la población. Pero quería pedirle una primera opinión sobre, no sé si usted seguramente ha leído este proyecto del congresista Abel Reyes, así se llama, Abel Reyes, sobre establecer una serie de condiciones para la distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico, de radio, televisión y otros medios. Efectivamente, Carlos, he leído el proyecto, pero no solo el proyecto es terrible, sino la fundamentación es mucho más preocupante. Y yo invito a todas las personas a leerlo, está allí en la web. Hay una completa confusión de muchísimos conceptos y es clarísimo que lo que se quiere es un control de contenidos. Sí. Y además los argumentos que se dan no tienen ninguna coherencia. O sea, la ley habla de la pandemia, habla de la reactivación económica, en la sustentación, perdón, no en el proyecto, de la necesidad de reactivar, de cooperar con el gobierno, y de repente sale con un artículo que dice, es el primero, que dice: la presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico. No tiene nada que ver. En algún momento de la fundamentación dice además que es para crear empleo. Realmente le he leído varias veces, he leído la fundamentación varias veces y es una muy mala sustentación, es un muy mal proyecto. Sol, perdón, mezcla incluso hasta, no sé, podría decirle yo, motivaciones de tipo psicológico, ¿no? Porque habla Sí. de que la televisión reemplaza la figura materna. Sí, dice que los niños pasan mucho tiempo frente a la televisión, además sin ningún sustento, ¿no? Dice, diversos estudios señalan que la segunda actividad que más realizan los adolescentes es ver televisión, lo cual es contradictorio con otra parte del sustento donde dice que la televisión no llega a la mayor parte del país. Entonces uno dice, perdón, entonces ¿cómo pueden pasar su tiempo viendo televisión si la televisión no les llega? Y así podemos encontrar contradicciones en todos los párrafos. Y termina diciendo que en caso de declaración de emergencia decretada conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas y con carácter excepcional y transitorio podrá asumir de manera temporal la prestación directa de servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Esto es una expropiación. Claro. Es gravísimo. Ajá. Es gravísimo. Claro, y sobre todo influir en los contenidos. Por lo pronto ya cuatro bancadas han dicho que esto no va a ser aprobado. Es un proyecto de ley declarativo, obviamente, ¿no? Pero esto marca más bien la pauta o la tendencia que tiene la bancada y que creo que viene acorde, ¿no?, con la línea propia del plan de gobierno del partido, ¿no?, desde la campaña. Definitivamente, en eso sí. El control. Exacto, y en eso sí no se les puede reclamar nada. Están haciendo todo lo que ofrecieron. O sea, si uno leía el plan de gobierno elaborado por Vladimir Cerrón, todo esto es muy coherente con el plan de Vladimir Cerrón. Lo que pasa es que después Pedro Castillo dijo que él no era Cerrón, que Cerrón no iba a ser portero, que hizo compromisos por un lado, por el otro, se acaba de presentar a la OEA diciendo que respeta la libertad de prensa, pero esto, que viene de su partido, no respeta la libertad de información, ni de prensa, ni ninguna libertad. Claro, se puede decir entonces, en este caso, Sol, que es el propio partido en estos momentos, o la bancada, que está contradiciendo al propio presidente de la República, porque, recordemos, en campaña el presidente se comprometió, cuando era candidato, a respetar la libertad de prensa y de expresión. Por supuesto, lo recordamos. Y si no me equivoco, lo ha vuelto a decir ahora.
Las libertades democráticas, se refirió en términos Las libertades generales. democráticas, Claro. ¿no? Bueno, ha llamado también a las inversiones y hace un momento tú mencionabas el tema de la falta de definición en el nombramiento del director del BCR y uno se pregunta cómo puede decirle a un inversionista que venga si no le da ninguna estabilidad. Si tenemos 50 días y nadie sabe qué cosa va a hacer este señor. Exacto. Porque nadie sabe en el fondo quién gobierna. Eso nos lleva a lo que ha revelado este reportaje tan interesante que hay que felicitar definitivamente de Christopher Acosta. Sí. O sea, lo que se ha revelado respecto al comportamiento del presidente en el manejo del Consejo de Ministros es preocupante, por decirlo menos, ¿no? Claro, porque evidentemente deja la idea de que no hay liderazgo de parte de nuestras principales autoridades. Pero volviendo al tema de la prensa, Sol, ¿cuál es su evaluación justamente del comportamiento hasta el momento de nuestras principales autoridades, llámese del Ejecutivo, con relación al trabajo con la prensa y las coberturas periodísticas? Lamentablemente, no sé, esto no recuerdo haberlo visto antes, por ejemplo, que ya va casi 4 sesiones de Consejo de Ministros donde no se entrega ningún tipo de información. Agresiones contra colegas, pues, ¿no? Exacto, no hay conferencias. Agresiones contra periodistas, maltratos también verbales y físicos. O sea, ¿cuál es su evaluación de este entorno tan difícil que está enfrentando en estos momentos la prensa en nuestro país? Bueno, yo creo que es un problema que va mucho más allá de la prensa. Cuando se agrede a un miembro de la prensa que está realizando una pregunta, en realidad, y yo creo que esto tiene que quedar claro, se está agrediendo al receptor final de la información. Porque el que no va a recibir la información es el ciudadano. Entonces, cuando no le responden a un periodista o le responden en un idioma que no se entiende, y esto no tiene nada que ver con discriminación, me parece muy bien que existan traductores simultáneos y que se traduzca también para las personas que no entienden el español, pero la Constitución dice que el castellano es el idioma oficial y el señor tiene que contestar en castellano. Y además son idiomas oficiales en lugares donde son mayoritarios las otras lenguas, pero la Constitución dice el castellano es el idioma oficial, así lo dice. Entonces, este señor cuando no nos habla en castellano, lo que pretende es que no entendamos. Nosotros, no el periodista. El periodista es como lo dice su nombre, es el medio, no es el fin. Entonces, toda agresión a la prensa es una agresión al fin. El fin es la información que llega al ciudadano. Y el tono burlón, la ironía, es una forma que no es adecuada de comunicarse con la ciudadanía. No es adecuada, no genera un buen ambiente, no genera la sensación de que se quiere realmente llegar a la gente con la información adecuada. Y por otra parte es muy contradictorio porque si revisas estas actas que nos ha revelado Christopher Acosta, en varios momentos hablan de problema comunicacional. Entonces uno se pregunta, pero señores, si ustedes se dan cuenta que no se comunican bien, ¿por qué no empiezan por comunicarse bien? Exacto. Y yo te pregunto, ¿qué tan fácil es conseguir una entrevista a un ministro? Perdóname que te haga la pregunta, es de formación profesional. ¿Qué tan fácil es conseguir hoy por hoy una entrevista a un ministro? O la entrevista al presidente. No, actualmente es complicadísimo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, Sol, en actividades públicas, ¿cierto? Bueno, no necesariamente siempre va a hablar el presidente, ¿no? Hay actividades en las que otros presidentes no hablan y se retiran, bueno. Pero es más fácil comunicarse con los ministros, ¿no? Porque además ellos quieren difundir, digamos, políticas propias de su cartera, ¿cierto? Pero ahora lo veo sumamente complicado. Es complicado, porque no se están comunicando bien. Ellos mismos lo reconocen en estas actas, en las veces en que mencionan el problema comunicacional, pero no hacen nada por comunicarse bien. Más bien, como tú mencionabas, agreden a los reporteros, jalonean a periodistas que les tratan de quitar el micrófono, corren mientras la gente les trata de preguntar, en lugar de detenerse, escuchar la pregunta y responder, o aunque sea responder educadamente, en este momento no le puedo responder, siguen corriendo, se meten al carro, le dicen al periodista, lávese los oídos, por favor, eso es una falta de educación, además, qué horror. Sí. Ahora, ¿por qué considera usted en concreto, en el caso del presidente de la República, que no quiera brindar declaraciones o entrevistas?
Yo creo que en el caso del presidente de la República se mezclan varias cosas. Creo que lamentablemente lo que estamos viendo es que el presidente de la República es una figura y nada más. O sea, lo escogieron para ser un candidato que podía tener arrastre, pero como revela su participación en el Consejo de Ministros, él no confía en sus propias ideas, porque no las dice. Ni siquiera confía en su criterio para criticar o apoyar las ideas de otro, porque tampoco las comenta. Y cuando da discursos, como el que escuché hoy en la OEA y que algunas personas han alabado, lamentablemente a mí no me parece que sea un discurso como para alabar, porque ha sido un discurso no solo muy superficial, casi de campaña, de saludo, no sé, vengo aquí en nombre de todos los hermanos, sino que ha estado lleno de contradicciones y de inexactitudes. El presidente insiste en decir que la educación y la salud no son un derecho constitucional, y lo son. Sí lo son, claro. Insiste en decirle a la población que tiene que cambiar la Constitución para crear un derecho que la población ya tiene. Y no se da cuenta que es el servicio del Estado lo que está faltando. Y mientras no se dé cuenta, no los va a mejorar, ¿no es cierto? Porque ni siquiera además se da cuenta que el problema es el servicio. Ajá. Y además hay otra contradicción ahí, porque al final él resalta que no es comunista, que no es una persona que quiere expropiaciones, llama a los inversionistas a invertir, valga la redundancia, en nuestro país, pero al mismo tiempo insiste, y lo dijo en un momento de su discurso, en variar, cambiar la Constitución, cambiar las reglas de juego, y esto evidentemente no es nada favorable para el entorno económico, ¿no? No, no hay nada más desfavorable para el entorno económico que la inestabilidad, porque la inversión seria lo que busca es predictibilidad. O sea, dice, yo tengo este dinero, tengo este proyecto y lo quiero poner en un país en el cual me garanticen que las reglas van a continuar durante todo el tiempo del proyecto, que me van a respetar los compromisos que hagan conmigo, que yo voy a saber cuántos impuestos me van a cobrar desde el principio para yo poder calcular si me conviene o no hacer el proyecto. Entonces, una inversión, esto es elemental, no viene si no hay estabilidad. Y el señor Castillo no da ninguna señal de estabilidad. Por otra parte, tiene un discurso en el cual él siempre dice que no es comunista, y yo no le voy a decir que es comunista, porque no lo sé, la verdad. Si él dice que no es, quizá no sea. Pero él se ha presentado como parte de un partido leninista, mariateguista, y en ningún momento ha dicho, fíjense bien, este ideario yo no lo comparto. Exacto. No lo ha dicho. Lo cual además sería bien extraño, ¿no? Decir, me presenté con ellos pero no comparto su ideario. Eso ya generaría otro problema, pero no vayamos a ese punto. Su bancada presenta proyectos como el que hemos comentado al comienzo, que claramente buscan un control que no forma parte de una sociedad liberal, en oposición a una sociedad controlista. Y entonces, ¿qué cosa quiere que pensemos? El señor que tú entrevistaste hace un momento, el congresista Alex Flores, me dejó impresionada por algunas palabras que utilizó. El lenguaje es muy importante. Él dijo, los que no quieran someterse. ¿Cómo hacemos para controlarlos? Manejar los Tenemos contenidos. que tener estos contenidos. Perdón, los señores parece que no saben que existe un canal estatal y una radio nacional que además tienen mucho más alcance, tengo entendido, por lo menos hasta mientras yo trabajaba, tenían más alcance que los comerciales, llegaban a más lugares. Tiene mucho más alcance. ¿Por qué no los usan? O sea, esa es su responsabilidad, utilizar bien el canal del Estado, utilizar bien la radio nacional, para que a través de esos medios que pertenecen al Estado y que están al completo servicio de la colaboración con el gobierno, como lo llaman ellos, se puedan difundir más contenidos educativos, si quieren más contenidos culturales. Y los canales comerciales, efectivamente la Constitución dice que deben colaborar, pero el detalle está en que, habiendo libertad, cada quien decide cuál es su colaboración. Exacto. Y RPP puede decidir que su colaboración es difundir noticias y hacer entrevistas a diferentes personas. ¿Y por qué van a venir estos señores a decir, no, el señor Carlos Villarreal no va a aparecer a las 7 de la noche porque a esa hora queremos
un programa sobre música folclórica. ¿Quién es el gobierno para decir eso? Ahora, la última pregunta, Sol. Yendo ya en perspectiva, ¿usted cree realmente con esta situación que la libertad de expresión en nuestro país corre riesgo, está en peligro? Yo creo que todas nuestras libertades están siempre en riesgo en la medida en que nuestra democracia es muy frágil. Y creo que es positivo que no sean las mayorías todavía las que apoyen este tipo de proyectos. Como tú mencionaste, ya 4 bancadas se pronunciaron en contra, como tú has mencionado, menos del 35% de la gente quiere un cambio total en la Constitución. Pero el gran peligro es que el autoritarismo se va colando y va buscando resquicios para ir minando más aún las democracias, sobre todo cuando no son fuertes. Entonces, cuando tú haces campañas que van, digamos, corroyendo la poca convicción democrática que hay en una gran parte de la sociedad, pones en peligro todas las libertades. Porque resulta que polarizas además en dos extremos. Los que quieren la radicalidad que ellos piden, este cambio total, sin entender ni siquiera qué cosa dice la Constitución, porque quieren cambiar una Constitución que ya dice lo que ellos dicen que no dice, y comienzas a crear otro sector que se vuelve completamente autoritario y dice, no, esto no funciona, yo quiero un golpe. Yo prefiero una dictadura. Entonces, ¿cómo no va a poner en peligro eso las libertades? Bien. No solo la de prensa, todas. Todas, efectivamente. Sol, le agradezco mucho por estar con nosotros esta noche aquí en RPP Televisión. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Sol Carreño, una destacada periodista, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en RPP Televisión.